Bueno. Buenos días, este domingo 20 de febrero. Qué bueno las personas que nos están acompañando a través de la transmisión, los que estamos aquí en casa. El día de ayer me comentaron que algunos hermanos pudieron ir allá a Santiago y ver la obra, cómo va avanzando. Y hubo pues una asistencia menor a la que habían estado teniendo los hermanos que habían estado yendo las semanas pasadas, debido a que parece hubo unas fiestas o actividades allá en el pueblo de Santiago. Y bueno, yo sé que para algunos puede ser una situación de desánimo, pero realmente es una cosa de mucho ánimo, porque el hecho de que hayan ido unos pocos, en lugar de haber ido a la fiesta, a ir a la reunión allá, cuando apenas va comenzando, es una buena noticia, es una muy buena señal, que las personas ya estén escogiendo, en lugar de la fiesta, estar yendo a escuchar la palabra de Dios. Así sean 2 o 3, ya es una gran ventaja. Así que gracias a Dios por eso, hermanos, que el Señor está afirmando, confirmando su obra allá y que les está usando a cada uno de los que van, que apoyan directa o indirectamente para esta preciosa obra que se está haciendo en este lugar de Santiago. Que el Señor quiera seguir bendiciendo esa obra. Y también aquí en la iglesia, como el Señor también lo está haciendo. Pues bueno, hermanos, quisiera que nos adentremos directamente con el mensaje de este día. Vamos al pasaje que nos corresponde en esta ocasión. Se encuentra en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículos del 1 al 11. Cuando usted lo encuentre, quiero pedirle de favor, si me acompaña, poniéndose de pie y me sigue con su vista mientras doy lectura. Dice la palabra de Dios en Filipenses 1, del 1 al 11. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuantos tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Oremos. Nuestro Dios, Padre Celestial, gracias, Señor, por su ayuda, su misericordia, su gracia para nosotros. Gracias por tomarnos por pueblo suyo, Señor. Gracias por la obra que está haciendo en nuestro corazón y que terminará, perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Le alabamos, Señor, porque usted es un Dios fiel que cumple sus promesas. Usted no se puede negar a sí mismo, Señor, y le agradecemos. Usted no es un Dios que miente, al contrario, Señor, usted es el Dios de verdad. Por favor, Señor, mientras meditamos en esta palabra suya, denos la guía de su Espíritu. Ayúdenos, Señor, que cada vez más y más podamos involucrarnos en esta obra suya con amor y con el conocimiento de que requerimos para hacer las cosas mejor. Nuestro corazón, Señor, tiene un celo y un amor por usted.
y queremos, Señor, poder hacer algo. Pedimos, Señor, entonces su ayuda en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar lugar? La semana pasada iniciamos con la carta del apóstol Pablo a los Filipenses y espero que haya sido un mensaje que ustedes hayan podido encontrar alentador, porque como nos damos cuenta, el propósito de la carta es precisamente alentar a la unidad, alentar al trabajo juntos por el Evangelio para la gloria de Dios. Entonces, confío que si el Señor tiene a bien bendecir no solo este mensaje, sino los que vienen, esperamos ver que cada uno de nosotros seamos alentados para ser una iglesia más unida, trabajando juntos para el Señor. Hoy nosotros, después de haber dado un recorrido a toda la carta de Filipenses, vamos a entrar ya con el texto. Ahora la sección que tenemos es del versículo 1 al versículo 11. Y dentro de esta sección vamos a encontrar tres cosas que podemos señalar. Al principio vamos a ver un saludo, como toda carta contenía un saludo, tradicionalmente llevaba un saludo, y a diferencia de cómo nosotros escribimos la carta en la actualidad, las cartas en la antigüedad aparecía el remitente al principio. En la actualidad el remitente viene al final con cariño y aprecio, tal persona, ¿verdad? Pero las cartas en la antigüedad tenían el remitente al inicio. Y aquí vemos quién es el remitente o quiénes son los remitentes. En este caso dice, versículo 1, Pablo y Timoteo. Da una descripción, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Hay que identificar a estos dos personajes primero. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Timoteo? Pablo, ustedes recordarán, antes se llamaba Saulo de Tarso. Este era un hombre que después de que Dios está haciendo este movimiento, después de la predicación de Pedro en el día de Pentecostés, y la iglesia se está fortaleciendo, confiando en el nombre de Jesucristo, este hombre Saulo de Tarso es un perseguidor. Él es uno de los que da su voto a favor de que maten a Esteban. En Hechos capítulo 8, si no me equivoco, por ahí en 8 o 9 se encuentra este relato. Y dentro de estas labores que Saulo tenía, pues él va a Damasco con la intención de seguir haciendo estragos a la iglesia. Pero allí, en el camino a Damasco, él tiene Cristo se le aparece y entonces a partir de ahí Saulo es transformado y se le da una comisión. Saulo ahora ya no era un perseguidor, ahora era un embajador en el nombre de Cristo, para hablarle a judíos y no judíos acerca de la salvación solamente en Jesucristo. Y mientras Saulo, que después adopta el nombre de Pablo, va haciendo ese recorrido por las zonas, pues más personas se le van añadiendo al equipo. Una de esas personas que se le añade al equipo es el joven Timoteo. En Hechos capítulo 16 nos habla de este joven Timoteo, converso de la predicación del apóstol Pablo. Y Timoteo era hijo de una mujer judía y que tenía también él un padre que era griego. Esta oportunidad para Timoteo le daba la facilidad de que por un lado podía hablarle a judíos, siendo él de familia judía, y por el otro lado podía hablarle a no judíos, siendo que su padre no era judío. Así que era una buena estrategia para que se fuera dando una buena transición de solo judíos a judíos y gentiles en las próximas iglesias. Estos dos hombres, Pablo y Timoteo, se vuelven muy cercanos al punto que cuando Pablo está por morir, a quien le escribe su última carta es precisamente a Timoteo y decirle: estoy por ser decapitado, he acabado la carrera, he guardado la fe, me espera la corona de justicia, escribe en 2 de Timoteo. Así que ellos dos tienen una muy buena relación, hay una buena colaboración, un buen trabajo juntos entre Pablo y Timoteo, y se presentan aquí como siervos de Jesucristo. Eso es muy importante. No tienen una actitud de yo soy
soy el apóstol Pablo, yo soy el gran hombre y aquí está mi gran ayudante Timoteo. No, hermanos, miren esa actitud, siervos, esclavos de Jesucristo. Estamos para servir al Señor y por supuesto, como se ve más adelante, a la iglesia. Eso nos va dando un tono de cómo va a ser la carta. Estos hombres presentándose como siervos, ¿a quiénes? La carta se escribe, dice en el versículo 1 también, a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y los diáconos. Por tradición, se dice que los santos son aquellos que han logrado una vida espectacular y entonces la iglesia los reconoce como hombres especiales, por tradición. Pero bíblicamente, santo es aquel que ha sido apartado, aquel que ha sido separado. Y en este caso, separado por su relación con Cristo. La humanidad se divide en aquellos que han recibido a Cristo y quienes no le han recibido. Y hay una separación, hay una distinción entre un grupo y otro. Así que Pablo le escribe a aquellos habitantes de la ciudad de Filipo que habían sido separados porque ellos estaban en una relación con Cristo. Y llama la atención que al final señale a los obispos y diáconos. Y los comentaristas pues dicen, bueno, no sabemos con exactitud la reacción, pero hay que pensar que si esa carta fuese escrita a nuestra iglesia y dijera el pastor y los encargados de ministerio, se levantarían como unas banderas y decir, o sea, nosotros no estamos exentos de que nos hable esa escritura y especialmente quizá nosotros que estamos en el servicio. Así que me parece que cuando Pablo señala ahí obispos y pastores, pastores y diáconos, obispos y diáconos, Pablo en primer lugar buscaba reconocerlos en la iglesia, porque una iglesia necesita liderazgo, pero Pablo también buscaba que ellos recibieran debidamente el mensaje. ¿Por qué, hermanos? Porque si vamos a trabajar en equipo, la mejor manera de trabajar en equipo es que los que dirigen sean los primeros en integrarse. Si los que dirigen son los que dicen, no, yo los miro desde acá. No, pues, el resto va a decir, y yo los miro también desde acá, ¿verdad? Son los líderes los primeros que necesitan integrarse en la tarea. Entender que, bueno, vamos a poner el paso para que los demás vayan en esa dirección. Me parece que Pablo lo hacía también con esa intención, porque el propósito de su carta, como vimos la semana pasada, era promover la unidad. Y la unidad se promueve comenzando por el liderazgo. Ya que nosotros vemos entonces esta pequeña parte acerca del remitente y los destinatarios, miren en el versículo 2 podemos observar el saludo. Es un saludo que aparece en otras cartas también, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí hay un deseo de una bendición plena. Pablo quiere que ellos reciban la gracia. La gracia es la misericordia, el favor, el bien de Dios hacia su pueblo, hacia aquellos que también no le merecen. Y la paz es ese bienestar integral, no solamente esa paz de sentir que todo está en calma, pero esa paz de estar bien con Dios, estar bien en todo sentido. Pablo desea que ellos reciban eso del Padre y del Señor Jesucristo. Y después de ahí vamos a encontrar, versículos 3 al 11, dos cosas importantes. Primeramente vamos a ver el gozo con Dios de participar en el Evangelio. Miren versículos 3 al 5. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Como podemos ver, hermanos, aquí Pablo muestra un gozo, una gratitud a Dios. ¿Por qué? Porque los hermanos están participando en el Evangelio. No deja esto espacio a la apatía, a la envidia, a la indiferencia. Él está viendo cómo los hermanos están
están poniendo las manos en este asunto, en recibir el Evangelio, en creer, vivir el Evangelio y en compartir el Evangelio. Y Pablo se goza por eso. Él llevaba muy en su corazón a los hermanos, dando gracias por esa participación, por esa comunión. Esa palabra, comunión, es muy importante. Es la palabra griega koinonia. Y es la palabra que significa participar y puede llevar la idea desde algo muy simple, como participar de la cena. Vamos a participar de una comida y lo estamos invitando a todos para participar de esta cena, como puede ser algo más formal. Vamos a tener koinonia entre un hermano y yo para llevar a cabo un negocio, es decir, vamos a ser socios. Entonces la palabra tenía esta amplitud. Y la idea es que cuando los filipenses están en koinonia con el Evangelio, ellos están participando en algo cálido, en algo fraternal, pero en algo serio también, en algo que le están poniendo el empeño y el esfuerzo deseado. Esta palabra nos ayuda a entender que no somos empleados, que la iglesia no permite el individualismo, que no servimos solos, estamos conectados. Participar del Evangelio es entender que estamos conectados unos con otros, estamos conectados con Dios, porque así nos lo va a dejar ver todo el resto de la carta, así aparece. Estamos conectados con Cristo, estamos conectados con el Espíritu Santo, estamos conectados con el Evangelio y estamos conectados todos juntos con las cosas que acabo de señalar. Tenemos más en común de lo que parece, hermanos. Tal vez no tengamos en común los gustos, ¿verdad? Algunos les van al América, otros a las Chivas, algunos vienen de un estado, otros de otro, pero en la fe tenemos muchas cosas en común, cosas como las que acabo de señalar. Pablo se gozaba de ver a los hermanos en esa comunión. Cuando nosotros recibimos a Cristo, empezamos a compartir esa comunión en el Evangelio. Nos reunimos el domingo, compartimos esa comunión en los cantos, en la predicación. Y así sucedía con los filipenses, hermanos. Pablo se gozaba por eso. Y ciertamente cualquier buen siervo de Dios se va a gozar por eso. En 3 de Juan, versículo 4 nos dice: no tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Pablo se gozaba, Juan se gozaba, y cualquiera de nosotros que vea a un hermano que está firme en el Evangelio se goza. Este es el sentir. Además hay algo que se convierte en un gran motivador. Miren en el versículo 6, hermanos. Filipenses 1:6 nos dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí hay un énfasis, hermanos. La palabra o las palabras estando persuadido, en realidad es una en el original, está con un énfasis ahí. ¿Qué es aquello de lo cual Pablo está tan seguro, está convencido, está persuadido? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios ha comenzado una obra en usted y en mí. Si nosotros hemos recibido a Cristo, el Señor ha comenzado una obra. Y tal vez nos encontramos en una fase diferente de esta obra, ¿no? Quizá alguno de nosotros se encuentra en la cimentación, ahí apenas se está emparejando el terreno y sacando toda la hierba, ¿verdad? Y se está poniendo apenas la cimentación. Quizá algunos se encuentran en la parte del armado de esta obra, están poniendo los castillos, se está empezando a colar. Quizá algunos se encuentran en la obra negra, ya se ve el bloc pegado, ya se le ve forma a eso, pues. O algunos ya están en los acabados, ¿no? Ya están empezando a emplastar, a pintar algunas secciones y todo. Todos nos encontramos en algún proceso de esa obra.
Y no sé ustedes si alguna vez les ha tocado vivir al lado de un lugar donde están en una obra, pero casi siempre hay mucho ruido y es molesto, ¿no es cierto? Es que todos estamos en ese mismo proceso, hermanos. Estamos en esa parte donde Dios está haciendo la obra en mí, en usted, y claro que el ruido suyo y el mío pues nos va a molestar de vez en cuando. Pero Pablo no está enfocado en ese ruido, él está enfocado en el hecho de que el arquitecto y constructor de nuestra vida va a culminar ese trabajo en nosotros. Claro, estamos en ese proceso, pero Él va a terminarlo. Él va a culminar ese proceso. ¿Cuándo? El día de Jesucristo. El día de Jesucristo hace referencia no tanto exactamente un día, pero una época. Cuando nosotros encontramos esa misma expresión en el Antiguo Testamento, nos habla del día del Señor, el día de Yahvé en el Antiguo Testamento. Y eso mismo se traslada en el Nuevo Testamento al día del Señor. Es el día cuando Cristo se va a manifestar. Y cuando eso suceda, los muertos en Cristo resucitarán y nosotros que estemos en Él le recibiremos y seremos transformados, dijo el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 4. Ahí obra terminada, obra terminada. El Señor habrá concluido su obra en nosotros y habrá quitado el pecado de nuestra vida por completo. Seremos transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo es que la buena obra que el Señor comenzó será perfeccionada. Y hermanos, Dios no va a dejar nada a medias. Dios no va a dejar los castillos ahí medio hechos o las varillas salidas. No, hermanos. El Señor va a concluir su obra en usted y en mí. Sea lo que estemos pasando en este momento, tribulación, dificultad o prosperidad y bienestar, Dios está trabajando en nosotros. Dios está haciendo una obra, Él nos está limpiando de nuestros pecados, Él está trabajando en nuestro carácter, Él nos está haciendo más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y Dios es fiel y poderoso para hacer su obra en nosotros. Esto es lo que movía a Pablo a orar con confianza y con gozo. Y si no supiéramos, hermanos, que el Señor está haciendo una obra y que la va a culminar, estaríamos llenos de ansiedad. Como pastor, ya hubiera renunciado hace mucho. ¿Por qué? Porque esta no es una obra mía, y si lo fuera yo diría, no, si a veces apenas puedo con mi vida, ahora no, pues no, sería imposible, y con mayúsculas y resaltado. Es difícil, pero con la ayuda de Dios, pero pensando en que solamente fuera una obra de un hombre sería imposible, pero esta es la obra de Dios, y por eso me anima a orar, como animaba a orar al apóstol Pablo, que el Señor va a lograr esa obra, y por eso me puedo gozar. Pero hermanos, estos versículos también me hacen pensar en las expectativas que puede uno tener. Como padre de un niño de 10 años, cuando yo veo a mi hijo que él toma responsabilidad, que él ya se levanta sin que yo le tenga que decir, que ya no le tengo que decir pon la alarma, él la pone, que él ya se alista, que él ya a veces, en los tiempos que estaba en el hospital y que nada más llegaba a dormir, él ya hacía desayuno para él y para sus hermanos. Entonces, cuando yo veo que mi hijo ya toma esa responsabilidad, digo, este niño, ¿cómo va a ser como esposo, como padre? Y me da esa expectativa de mirar más allá, esa obra que va a ser si sigue en ese camino de la responsabilidad. Y Pablo pensaba de esa misma manera de la iglesia. Él decía, si estos hermanos ya están participando, wow, ¿cómo serán 5 años, Señor? ¿Cómo serán sus vidas? ¿Cómo se verá esta iglesia si ya ahorita se puede ver algo tan precioso? Y eso le animaba a orar con tanto gozo al Señor. Por eso también Pablo les manifestaba un amor que tenía por ellos, versículos 7 al 8. Nos dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia,
Noten esa palabra, muy importante. Versículo 8, porque Dios me es testigo, y aquí este es un juramento, de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Estos versículos son muy difíciles de explicar y de entender, hermanos, porque no tanto no por la teología, ni por la traducción, pero son muy difíciles de entender porque es muy difícil verlo en la vida. Pablo está mirando las cosas que le está sucediendo. Él está en prisión y allí en prisión él está hablando del evangelio y él dice: esto es un regalo de Dios para mí. A ver, no entiendo. La prisión y las dificultades que estás pasando son un regalo de Dios, es una gracia. Pablo veía las cosas así. De hecho, en el Filipenses 1:29, en esta versión, nos dice que les ha concedido a ustedes por Cristo no solo la gracia de creer en Él, sino también de padecer por Él. Es una gracia que Dios nos ha rescatado, es un regalo de Dios que Él nos ha salvado, pero es un regalo de Dios también que usted pueda sufrir por Cristo. Normalmente, ¿qué sucede cuando estamos sufriendo, hermanos? No sé usted, pero es algo común. Señor, sácame de aquí, sácame de esta prueba, sácame de esta dificultad. Si es enfermedad, Señor, inmediatamente trae sanidad. Y son cosas apropiadas por las cuales orar. Pero tenemos que tener siempre en la perspectiva que también padecer por causa de Cristo es un regalo. Pablo habla también más adelante en Filipenses 3:10: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. ¿Ya ve por qué es tan difícil entender estos versículos? Porque a menudo evitamos el sufrimiento. Y Pablo pensaba en los sufrimientos como un regalo que le ayudaría a estar más unido a Cristo. Y lo que sorprende más todavía es que la iglesia tenía el mismo sentir. Pablo estaba sufriendo, pasando esto, y él decía: este es un regalo de Dios. Y los filipenses decían: Pablo, nosotros estamos en el mismo sentir contigo y queremos apoyarte y queremos ver por ti en medio de esos sufrimientos. Y lejos de que la iglesia se sintiera atemorizada, agarraba más valor. Por eso nos dice en Filipenses 1:14: gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Ahora, con más dificultades, la iglesia era más pura y más esforzada y más entregada que cuando todas las cosas estaban bien. Qué paradójico, ¿no? Qué extraño que suceda eso. Pero es la gracia de Dios. Ese mismo sentir entre Pablo y los hermanos fue lo que llevó a Pablo a decirles que los amaba con el entrañable amor de Jesucristo. Después de todo, hermanos, ¿en quiénes manifiesta más excelente su amor nuestro Señor Jesucristo, sino en aquellos que guardan su palabra en la hora más dura de la prueba? ¿No es cierto que mientras estamos sufriendo más, Dios nos habla más claramente? Entre el momento que estamos sufriendo más, nuestra fe es más sincera. ¿No es cierto que en el momento en el que estamos más angustiados, oramos con mayor fervor al Señor? ¿No es cierto que en esas circunstancias es donde vemos lo que realmente importa de aquellas cosas que son insignificantes? Pues Pablo experimentaba ese gozo de ver la obra de Dios en él y en nosotros. Así vemos entonces que hay un perfecto balance entre el gozo que Pablo siente por aquellos que están sirviendo al Señor, pero también el amor que él siente por ellos. ¿Qué más podría ser dicho? Bueno, Pablo también ora. Versículos 9 al 11 nos habla de una petición a Dios en expectativa del día de Cristo. La petición se encuentra en el versículo 9, dice: y esto pido en oración,
que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. La petición de Pablo por los filipenses consistía en que el amor de ellos creciera en la medida que adquirían un mayor conocimiento y aprendían a discernir entre lo bueno y lo malo. Qué importante, hermanos, es que estos tres ingredientes vayan siempre juntos. Cuando hay amor sin conocimiento, cometemos un montón de imprudencias. ¿No es cierto? Amamos y si no tenemos el conocimiento, llegamos a ser muy imprudentes. Un misionero dijo en cierta ocasión, hay personas que hacen el bien de la peor manera posible. Y es posible que algunas veces podamos cometer el mismo error. Queremos ayudar, pero en ese corazón que tenemos amoroso, terminamos haciendo las cosas buenas de la peor manera posible. Y eso sucede porque amamos sin conocimiento. Pero por otro lado, podemos conocer mucho y no amar. ¿Y qué sucede con el conocimiento sin amor? Orgullo. 1 Corintios 8:1 dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Hermanos, la obra necesita, 1, mucho corazón, 2, mucha cabeza. Pablo lo sabía. ¿Sí? Bueno, gracias. Es que aquí resuena y uno da por hecho que se oye todo bien. Ok, espero que ahí ya pueden estar escuchando. ¿Todo bien por allá? Bien, gracias, hermana. Bueno, ¿comenzamos de nuevo? No, no es cierto. Entonces, ¿qué sucede con el amor y el conocimiento? Tienen que ir juntos. Y Pablo oraba por eso. Pablo oraba para que aquellos que estuvieran participando del Evangelio pudieran crecer en el amor, pero en ese amor que tiene entendimiento, que tiene conocimiento. Tuve la oportunidad de participar en el comienzo de 2 iglesias cuando era estudiante. Y cuando iniciaba una iglesia era algo muy, muy bonito, porque pues la iglesia que quería comenzar esta obra enviaba pues a los mejores. Allí iban los hermanos alabanza, los mejores maestros, las personas más preparadas, y llegaban, preparaban, ponían. Es un trabajal, siempre el comienzo es un trabajo. Y en una de las iglesias que se comenzó, bueno, apenas acababa de dejar de ser una discoteca, antro y quién sabe qué otras cosas más arribita de eso. Así que ustedes pueden imaginar qué tan sucio estaba el lugar y los baños y todo. Comenzar ahí era algo muy, muy complicado. Pero bueno, son los comienzos y se sentía un entusiasmo electrizante, hermanos. Las personas allí como hormiguitas haciendo esto y esto y lo otro. Pero ¿qué sucede? Después de 3, 4 semanas, alguien ya no pudo ir, ya no se dio la oportunidad, sucedió alguna cosa y bueno, atendió aquella situación. Luego otra persona y luego otro y luego otro, y al final pues había 3 o 4 personas teniendo que hacer el trabajo completo. ¿Por qué, hermanos? Bueno, hay muchas razones y muchas muy entendibles y justificadas, perfectamente entendibles. Pero en algún pequeño grupo podía notarse que las razones eran falta de amor y conocimiento. Es fácil ir cuando todos están empujando, pero cuando ya empieza a haber unas ciertas dificultades, es el amor y el conocimiento, el discernimiento, el que ayuda para que eso siga empujando y siga empujando. Pablo lo entendía. Los hermanos estaban trabajando muy duro, pero ellos necesitaban crecer en el amor y en el conocimiento. ¿Para qué? Versículo 10, para que aprobéis lo mejor. Una vez escuché la frase que los mejores atletas no escogen entre lo bueno y lo malo, escogen entre lo bueno y lo mejor. Y cuando nosotros tenemos ese amor y ese entendimiento de la Escritura,
también empezamos a saber qué es lo verdaderamente importante. Pablo oraba por eso, con la meta final, hermanos. ¿Cuál era la meta final? Versículo 10, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. En nuestra vida cristiana vamos creciendo en el amor, en todo conocimiento. Si lo hacemos, sabremos aprobar qué es lo mejor. Y si sabemos qué es aprobar lo mejor, a la larga, cuando Cristo venga, vamos a poder nosotros entregarle algo a Él. Es una de las cosas que requiere mucha fe, hermanos, el entender que lo que hagamos aquí nos va a ayudar para que cuando Cristo venga le podamos ofrecer algo. Yo les he hablado en otras ocasiones qué penoso será para nosotros que Cristo aparezca y volteemos a ver a los hermanos y traigan así un regalo bien grandote, bien bonito. Y nosotros, Señor, híjole, pues es que yo pensé que no tenía tiempo. Señor, pues es que yo pensé, y nos demos cuenta que pudimos haber hecho más para Él. Pero ¿qué necesitamos? Conocimiento y amor. ¿Para qué? Para que vayamos tomando decisiones desde ahorita que nos ayuden a presentarle a Cristo algo bueno, algo que le agrade a Él. Primera de Juan 2:28 nos dice, ahora hijos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Usted recuerda qué sucedió con Adán y Eva, ¿no? Ellos escucharon la voz en el huerto y fueron a esconderse porque acababan de pecar. Hermanos, si nosotros permanecemos en Cristo, no huiremos avergonzados de su venida. Le diremos, Señor, aquí está. Y más precisamente, hermanos, vamos a poder tomar a alguien del hombro y decir, Señor, este es el fruto de la labor que hice. Este es el hermano que conoció a Cristo y que por la gracia de Dios pudimos trabajar juntos. Aquí está, Señor. Y ese hermano a la misma vez pueda decir, y aquí está esta otra persona. Porque al final no son solamente cosas que vamos a ofrecer, coronas, pero también vamos a poder, como dijo el hermano Rafa a través de la lectura de Romanos, son personas las que entregamos a Cristo. Entendido esto, hermanos, ya vimos aquí el saludo, vimos el agradecimiento, vimos cómo Pablo está haciendo esta petición. Como un hombre sincero, desea que los filipenses se afirmen, se fortalezcan y progresen en la obra de Dios. Y hermanos, ¿qué tenemos que hacer a la luz de todo esto? Tenemos que navegar en ese mismo sentir, hermanos. No debemos de dejar que esta porción caiga a un lado de nosotros, pero que venga a nosotros y vayamos en el mismo tono que el apóstol Pablo hacia estos hermanos, para que nosotros nos unamos así. Por eso, hermanos, quiero animarles en esta hora, para que fortalezcamos nuestra comunión en el Evangelio en preparación para el día de Jesucristo. Hagamos eso, fortalezcamos nuestra comunión en el Evangelio en preparación para el día de Jesucristo. Oremos. Padre nuestro, Padre celestial, es una gran maravilla, Señor, que siendo quienes somos, habiendo hecho lo que hicimos, no solamente nos ha limpiado de nuestros pecados, no solamente nos ha lavado con la sangre de Jesucristo, sino que también nos ha adoptado y nos ha hecho parte de la obra suya, Señor. Padre, es un gran regalo que no solamente nos ha ayudado y nos ha dado la gracia para creer, pero también nos ha dado la gracia para padecer por Cristo. Con temor, con fe, con reverencia decimos gracias, Señor,
Gracias por ello. Y queremos pedir como iglesia para que usted siga ayudándonos a conocer más el Evangelio, a vivirlo y a poder enseñarlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.